La llamada de mi mamá entró un martes por la tarde, justo cuando yo estaba acomodando ropa para otro viaje de trabajo. Reconocí el número, y la verdad, estuve a nada de dejarla ir al buzón. Pero algo me picó por dentro, y contesté. Mariana, hija, ¿cómo estás? Traía esa voz dulce que siempre usaba cuando quería pedirme algo. Me apreté el celular entre el hombro y la oreja mientras doblaba una blusa. Bien, mamá. Aquí, preparando un viaje a Guadalajara para mañana. ¿Qué pasó? Hubo una pausa mínima, la típica antes de soltar la noticia. Pues, tengo algo que decirte. Tu hermana ya está aquí. Valeria y Diego se regresaron de Hermosillo ayer. Me quedé quieta con la blusa a la mitad. Valeria y yo casi no hablábamos desde lo de la notaría, cuando se arregló lo de la herencia de doña Leonor, 4 años atrás. Todavía me ardía. Ah, ¿a poco? Dije, fingiendo calma. Según yo, el negocio de Diego allá iba de maravilla. Siempre presumían en las comidas familiares. La voz de mi mamá se hizo más baja, más cuidadosa, pues no les salió como esperaban. Dicen que tuvieron broncas con unos socios y que lo mejor era regresar y empezar de nuevo. Ya, me salió seco. Yo ya sabía hacia dónde iba el tema. Mi mamá respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor para lo que seguía. Y bueno, hija, se están quedando con nosotros por lo pronto, pero tú sabes cómo es el departamento, y tu padrastro trae las rodillas cada vez peor. Con ellos en el cuarto, Roberto ya no tiene ni dónde hacer sus ejercicios de terapia. Cerré los ojos y conté despacio. Hasta 5. Conocía ese guión de memoria. Mamá, dije, con la voz bien controlada. ¿Me estás preguntando lo que creo que me estás preguntando? Hubo un silencio corto y luego lo soltó. Es que la casa que te dejó doña Leonor tiene 3 recámaras. Y tú estás sola ahí, en esa casa tan grande. Sería nada más un ratito, en lo que encuentran trabajo y se acomodan. Mi garganta se cerró. La casa de doña Leonor era mi refugio, mi lugar. Lo único verdaderamente mío después de pasar la infancia, sintiéndome como invitada en mi propia familia. Mi papá murió cuando yo tenía 5 años. Año y medio después, mi mamá se casó con Roberto, y luego nació Valeria, 6 años menor que yo, hija de él. De un día para otro, todo giró alrededor de ella. Yo me volví la que estaba ahí, la que no hiciera ruido, la que entendiera. ¿Qué tan un ratito es un ratito?, pregunté, apretando los dientes. No mucho, hija. 1 mes, 2 a lo mucho. Diego ya trae unas entrevistas bien prometedoras. No le creí. Pero tampoco tenía energía para pelear por teléfono. Está bien, dije al fin. Se pueden quedar en el cuarto azul, pero solo mientras encuentran dónde vivir. No es para que se instalen. La emoción en la voz de mi mamá fue inmediata. Sabía que ibas a entender. Gracias, hija. De verdad. Colgué y me senté en la orilla de la cama. Me quedé viendo la maleta abierta, y de golpe se me vinieron encima recuerdos que no había invitado. Doña Leonor, la mamá de mi papá, nunca intentó reemplazar a nadie. No hablaba mal de mi mamá, no me llenaba la cabeza. Solo estaba, me escuchaba, me veía. Los fines de semana en su casa eran mi escape. Mientras en mi casa todo era Valeria, en la de doña Leonor yo podía respirar. Valeria de niña entraba a mi cuarto sin tocar, se ponía mi ropa, agarraba mis cosas y, cuando le decía que no, armaba un drama. Mi mamá y Roberto siempre la defendían. Es una niña, Mariana. No seas tan dura. Yo aprendí a tragarme el coraje desde chiquita. La universidad fue mi primer sabor de libertad. No me fui a dormitorios ni nada así, pero sí me salí de casa. Renté un cuarto cerca de la escuela con otras personas y, por primera vez, mis cosas estaban donde yo las dejaba. Nadie se metía. Nadie me exigía ser comprensiva todo el tiempo. Y justo en mi último año, doña Leonor falleció. Me rompí. Me dolió como si me arrancaran el piso. Pero, en medio de ese duelo, me dejó un regalo inesperado. Me heredó su casa y un ahorro que no era una fortuna, pero sí lo suficiente para que yo pudiera arrancar mi vida sin estar ahorcada. La reacción de Valeria fue rápida.
con esa seguridad que siempre le salía sola. Esto no es justo. Hay que vender la casa y dividir el dinero. Yo me acuerdo perfecto de mi propia voz, temblando de coraje. Doña Leonor no era tu abuela. Pero somos familia, insistió ella, y volteó a ver a mi mamá como si el veredicto dependiera de ella. Mamá, dile. Y mi mamá, Patricia, fiel a su forma de no meterse, me sugirió con cuidadito que considerara compartir con mi hermana. Roberto apoyó con un gesto serio, como si fuera lo razonable. Yo dije que no, y esa grieta que ya existía se abrió por completo. Después de eso, casi no hablábamos, salvo por lo indispensable en comidas familiares. Fui a la boda de Valeria cuando ella tenía 20, y me tocó ver cómo se casaba con Diego, un hombre 10 años mayor, de esos que se mueven cómodo con dinero y contactos. A los pocos meses se fueron a Hermosillo por el negocio y yo, en secreto, sentí alivio. Entre más lejos, mejor. Y ahora estaban de regreso. Y en nada iban a estar dentro de mi casa, una casa vieja de 3 recámaras en el sur de la ciudad, de esas que ya casi no se ven. Terminé de empacar para Guadalajara con una sensación amarga, como si el aire se hubiera puesto pesado. Mi trabajo como representante de ventas de una empresa de insumos médicos me tenía viajando seguido y por lo general me gustaba. Andaba en hospitales, conocía gente, cerraba tratos. Pero esa vez lo vi distinto. Esos viajes iban a ser mi escape de lo que Valeria inevitablemente iba a traer. Una semana después llegaron 4 maletas grandes, y además bolsas, y cosas de marca que no combinaban con el discurso de empezar de cero. Valeria me abrazó con emoción fabricada, de esas que no llegan a los ojos. Diego me dio la mano firme, como si estuviera cerrando un trato. Gracias por esto, Mariana, dijo él. Muy correcto. Pues, pasen, contesté, sin saber qué más decir. Los llevé al cuarto azul. Los ayudé a guardar cosas, más por inercia que por gusto. Mientras colgaba el tercer abrigo de Valeria, no pude evitar pensar que, con vender uno solo de esos, pagaban la renta de un departamento sencillo por un mes. Pero ahí estaba yo, acomodándolos como si nada. Esa noche cenamos algo que pidieron por aplicación, y nos sentamos los 3 en la mesa. Diego carraspeó como si fuera a dar un anuncio. Traigo buenos contactos, dijo. Mañana me veo con un amigo de la universidad que anda metido en un banco. A ver si sale algo en finanzas. Qué bien, dije, y por primera vez lo dije en serio. Ojalá. Valeria se puso a jugar con el tenedor, como si la conversación le diera flojera. Yo no voy a buscar trabajo todavía, soltó. La verdad, yo soy más de casa. Me gusta tener todo bonito, atender, esas cosas. Levanté las cejas. Perfecto, le dije. Entonces te va a quedar muy bien encargarte de la casa mientras están aquí. Limpieza, comida, lavar, lo normal. La cara de Valeria se le cayó en un segundo. Ay, no. No, no, dijo rápido. Eso no era lo que quise decir. Entonces, ¿qué quisiste decir? Que, pues sí me gusta, pero en mi casa, respondió, ofendida. Aquí soy invitada. No pude evitar que se me escapara, bajito, con toda la ironía que traía atorada. Ah, ya. O sea, te gusta ser de casa cuando te conviene. Valeria me aventó una mirada filosa. No me cambies las palabras, dijo, con el tono subiendo. Estoy apenas acomodándome. Diego se metió, como quien quiere apagar el fuego. Bueno, ya veremos cómo nos organizamos, dijo, y cambió el tema a otra cosa. Yo lo dejé pasar, pero, por dentro, ya lo sabía. El arreglo iba a salir como siempre. Algunas cosas nunca cambian. A las 2 semanas, yo ya tenía rutina. Me levantaba temprano. Salía antes de que ellos se levantaran y regresaba lo más tarde que podía. No era vida, pero por lo menos me quitaba horas de estar cerca de Valeria. Y, sin sorpresa, ella ya había agarrado sus viejas costumbres. Cada noche llegaba y me encontraba trastes en el fregadero, ropa tirada en la sala, la cocina como si hubiera pasado un huracán, y ni rastro de la cena. Valeria estaba en el sillón con el celular o viendo programas de chismes, bien instalada, como si fuera su casa. «Ah, ya llegaste», decía sin voltear.
¿Puedes hacer algo de comer? Ya me dio un hambre horrible. Las primeras veces me quedé callada. Respiré y cociné para los tres. A la segunda semana, mi paciencia ya estaba en la cuerda floja. Una noche, después de ver otra vez el mismo desastre, la miré fijo. ¿Valeria?, le dije. ¿Qué hiciste hoy? Se encogió de hombros, como si yo le hubiera preguntado qué color era el cielo. Fui con mi mamá y Roberto, y luego me vi con Jessica, la de la prepa. ¿Sabías que ya tiene 2 hijos? Su vida está bien aburrida. Me quedé con la bolsa del súper en la mano. ¿Y no tuviste chance de pasar la aspiradora o poner una lavadora? Algo. Valeria soltó una risa cortita, como de, no puedo creer que lo digas. Ay, Mariana, de veras. Eres bien intensa, me dijo. He estado ocupada reconectando, y además es tu casa. ¿No deberías tú querer tenerla bonita? Me ardió la cara. Me di la vuelta antes de decir algo de lo que me fuera a arrepentir. Diego, por lo menos, parecía estar intentando. Se iba temprano, siempre con camisa y saco, y regresaba con historias de entrevistas y reuniones para hacer contactos. No sabía si de verdad estaba buscando trabajo o si nomás estaba evitando la casa. Pero al menos no me pedía que le hiciera de cenar. Hasta que un día mi jefe me habló con una noticia que, en ese momento, me sonó a salvación. Mariana, me dijo, necesito que te vayas una semana a Monterrey. Hay un hospital grande con el que queremos cerrar y quiero que estés allá. Yo casi abracé el teléfono. Claro, respondí, con una alegría que me costó disimular. Antes de colgar, le mandé a Valeria un mensaje corto, que mi jefe me había ofrecido quedarme un día más y que, probablemente, regresaría el domingo por la noche. No era mentira completa. Sí me lo ofreció. Solo que yo todavía no había decidido. Esa noche, mientras volvía a sacar la maleta, le dejé claras mis condiciones a Valeria. Me voy una semana, le dije, y no quiero fiestas en mi casa mientras no esté. No quiero visitas quedándose. No quiero que me reciba un tiradero. Valeria puso los ojos en blanco, exageradísimo. Sí, mamá, soltó, con voz de burla. ¿Algo más? ¿Que no respire tu aire? ¿Que no me siente en tus muebles sagrados? Diego, que estaba en el comedor, levantó la vista. Traigo una segunda entrevista la próxima semana, dijo, como si eso arreglara todo. A ver si ya salimos de aquí pronto. Eso espero, contesté, sin sonreír. Me fui temprano al día siguiente con esa sensación pegajosa de que algo iba a salir mal. Y, aún así, el viaje a Monterrey resultó una bendición. No solo me dio un descanso de la tensión, también cerré un trato importante con un hospital que nos iba a dejar una comisión muy buena. Mi jefe estaba feliz. Buenísimo, Mariana, me dijo en la última llamada. Te va a caer un bono aparte de tu comisión. Si quieres, tómate un día extra y descansa. Yo pude haberlo tomado, pero preferí regresar cuanto antes, sin avisarles el cambio. Parte de mí quería creer que Valeria, por una vez, había hecho caso, que iba a llegar y encontrar mi casa en paz y tal vez buenas noticias del trabajo de Diego. Volé de regreso y llegué el domingo por la tarde al aeropuerto. Pedí un coche de aplicación y con el tráfico leve de ese día, me fui directo a casa. Desde afuera, todo se veía normal. No había música, no había luces raras. Me tranquilicé un poco, abrí la puerta, metí la maleta y algo me brincó de inmediato. Había 2 maletas grandes y una bolsa enorme que yo no reconocía, acomodadas junto a las escaleras. Me quedé congelada un segundo, como si mi cerebro se negara a armar la idea completa. Y entonces escuché risas en la sala. No eran solo Valeria y Diego. Había más voces, de esas que te suenan aunque no las tengas en tu vida diaria. Solté la maleta donde estaba y caminé directo al sonido. La escena me paró en seco. Valeria y Diego estaban sentados en mi sala, con tazas de café, frente a una pareja mayor que yo reconocí de inmediato. Los papás de Diego, Rogelio y Lidia. Los había visto un par de veces, siempre de lejos, siempre con esa vibra de gente que juzga en silencio. Los 4 voltearon a verme, sorprendidos. «Mariana», dijo Valeria, con una voz demasiado aguda. «No, no te esperábamos hasta más tarde». «Ya veo», contesté,
sin quitar la mirada de las maletas en el pasillo. ¿Qué está pasando aquí? Valeria se puso una sonrisa como pegada. ¿Te acuerdas de Rogelio y Lidia? Dijo, como si yo fuera la desmemoriada. Vinieron a visitarnos por un tiempo. ¿No está lindo? Abrí la boca para decir lo obvio, que esa era mi casa y que yo había dicho claramente, no invitados. Pero Valeria se levantó, me agarró del brazo y casi me arrastró hacia la cocina. «Denos un minuto», gritó por encima del hombro antes de cerrar la puerta de la cocina. Apenas se cerró, le bajé la voz, pero le metí todo el coraje. «¿Perdiste la cabeza?», le dije. «Te dije que no quería visitas». Valeria juntó las manos, como suplicando. Lo sé», susurró. «Pero necesito que me sigas el juego tantito. Solo tantito. 2 semanas, máximo». «¿2 semanas?» Me salió una risa incrédula. «No, se van mañana. Por favor», dijo. Y sus ojos se humedecieron. «Escúchame. Yo les dije que esta casa es mía». Diego me siguió la corriente. Y desde que creen eso, me han tratado mucho mejor. Me quedé viéndola, sin entender. «¿De qué hablas?». Valeria tragó saliva. Después de que el negocio tronó, se pusieron fríos conmigo. Como que me culpaban, decían que yo distraía a Diego, lo que sea, pero ahora que piensan que tenemos esta casa, se calmaron. Es como si por fin me respetaran. Sentí que me bajaba la sangre de la cara. «Estás mal», le dije. «De verdad estás mal. No me voy a prestar a esto». Valeria me agarró las manos, desesperada. «Te lo juro que sí voy a hacer todo», dijo rápido. «Voy a cocinar, limpiar, lavar, todo lo que no he hecho. Nada más. Finge que tú te estás quedando conmigo porque traes broncas en el trabajo. Solo eso. Por favor, Mariana». Y remató con la frase más absurda que pudo escoger. «Nunca te pido nada». Yo la miré. Era ridículo. Era una locura completa. Pero ahí estaba su cara, esa mezcla de urgencia y miedo a quedar mal. Me ganó la costumbre de ceder para evitar pleitos, esa que traigo desde niña, y asentí con una rabia que me quemaba. «2 semanas», dije al fin. «Dura. Ni un día más. Y más te vale cumplir lo de la casa». Los hombros de Valeria se aflojaron, como si le hubieran quitado un costal. «Gracias», dijo, y lo repitió como si fuera un rezo. «Gracias, gracias. No te vas a arrepentir». Volvimos a la sala. Valeria sonrió como presentadora y me puso en escena. «Ella es Mariana, mi hermana», dijo. «Se va a quedar con nosotros un tiempo porque en su trabajo hubo unos problemas y se está ajustando». Rogelio asintió con una cara seria, como de pobrecita. Lidia me miró de arriba a abajo con esa expresión que no dice nada y dice todo al mismo tiempo. Esa noche cenamos comida que pidieron de un lugar cerca, pero Valeria juró que ella lo había preparado. Lo acomodó en platos como si fuera casero y hasta dejó la cocina hecha un desastre, como si hubiera estado horas cocinando. Rogelio y Lidia se adueñaron de la conversación, explicando, con lujo de detalle, cómo el negocio de su hijo se había ido abajo por culpa de socios abusivos y competencia desleal. Ni una sola vez insinuaron que Diego pudiera tener responsabilidad. Cuando terminamos, Valeria me regaló otra sonrisa dulce, de esas que a mí me prendían todas las alarmas. «Mariana», dijo, «¿me ayudas con los trastes mientras yo platico con Rogelio y Lidia?» «Gracias, hermanita», remató, con la voz más melosa del mundo. Y ahí lo entendí. Me habían visto la cara. Me paré a lavar platos mientras, desde el fregadero, veía a Valeria reírse y hacerse la encantadora con sus suegros en mi sala. Y sentí ese hueco, en el estómago que te avisa que te metiste en algo que te va a salir caro. No me equivoqué. Una semana después de esa farsa, yo ya era la que hacía todo. La cocinera, la que limpiaba, la que aguantaba caras y comentarios. Y ellos, felices. Cada mañana yo me iba a trabajar mientras los demás seguían dormidos o apenas se levantaban sin prisa. Diego, que antes al menos fingía buscar trabajo, ya ni eso, ya ni se ponía el saco para salir. Se volvió guía turístico de sus papás. Los llevaba a pasear por la ciudad, a comer, a conocer lugares. Se iban todo el día. Valeria hacía su numerito por la noche. Cocinaba para sus suegros,
que en realidad era pedir comida por aplicación, pasarla a platos y servirla como si fuera su creación. A veces incluso ensuciaba más la cocina a propósito, para que pareciera que había hecho un banquete desde temprano. Y siempre, cuando terminaban de comer, venía la frase: «Mariana, ¿me ayudas a dejar la cocina limpia?». Lo decía con Rogelio y Lidia mirando, como si fuera una prueba, y luego remataba: «Pues como te estás quedando con nosotros, es justo que aportes». Yo apretaba la mandíbula y lavaba, sintiendo la mirada de Lidia clavada en mi espalda. A ella le encantaba soltar comentarios cerca de mí, lo suficientemente altos para que yo los oyera, pero como si no fueran para mí. «Qué generosa Valeria», decía. Ayudar a su hermana en un momento difícil, eso habla muy bien de ella. O peor, en esta familia siempre hemos enseñado que hay que apoyar a los que van más atrasados. Me da gusto ver que Diego también trae ese valor. Yo quería gritar. Pero el mismo miedo viejo, el de hacer escándalo y quedar como la mala, me dejaba tiesa. Hasta que una tarde, ya cansada, alcancé a Valeria en el cuarto de lavado. «Esto se tiene que acabar», le dije, en voz baja pero temblando de coraje. «Me prometiste que tú ibas a hacer las cosas de la casa, y estoy haciendo todo yo mientras tú juegas a la anfitriona. En mi casa». Valeria tuvo la decencia de bajar la mirada. «Lo sé», murmuró. «Perdón». «¿Cuándo se van?», pregunté. «Ya pasó más de una semana». Valeria se mordió el labio. «Es que la señora Lidia tiene expectativas bien altas», dijo. «Y no quiero que piense que no puedo». «Pues que piense lo que quiera», le solté. «Yo no puedo con esto. Voy a hablar con Diego», prometió. Pero su cara decía otra cosa. Decía: «No va a cambiar nada». Esa noche llegaron los recibos del mes. Luz, agua, gas, internet. Los abrí y sentí que se me iba el aire. Se había ido casi al doble. Donde yo pagaba alrededor de 2.800 pesos, ahora venían arriba de 6.000 pesos entre todo. Con 5 personas, el boiler prendido todo el día, la luz encendida, el agua como si fuera hotel, y además unos calentadores eléctricos, porque Lidia no soportaba el frío. Bajé las escaleras con los papeles en la mano y encontré a Valeria sola en la cocina. «Mira», le dije, y le aventé los recibos sobre la mesa. «¿Ves esto? Se duplicó todo. Tienes que pagar al menos la mitad». Valeria los revisó y abrió los ojos. «Mariana, no puedo», dijo. «No traemos dinero ahorita». «Ese no es mi problema», respondí, ya sin paciencia. «Ustedes están aquí, usando todo el día, mientras yo trabajo. No voy a cubrir esto sola». Valeria se puso la mano en el pecho, como si yo fuera la cruel. «No seas así», dijo, con la voz llorosa. «Somos familia. ¿No nos puedes ayudar nomás esta vez?». Y ahí algo se me reventó por dentro. Ya no me salió bonito, ya no me salió suave. «No», le dije. «Estoy harta. Si no puedes aportar dinero, entonces cumple lo que prometiste y hazte cargo de la casa». Pero ni eso. Me estoy sintiendo usada, Valeria, como siempre. No me di cuenta de lo alto que había hablado hasta que escuché la puerta abrirse. Diego entró con Rogelio y Lidia, cargando bolsas y hablando como si vinieran de paseo. Rogelio se paró en seco. «¿Qué está pasando?», preguntó, con la ceja fruncida. Valeria cambió la cara en un segundo. Donde estaba molesta, de pronto era víctima. «Mariana no quiere pagar su parte de los recibos», dijo con una voz chiquita, herida. Me quedé helada. Me volteó la historia sin pestañear. Lidia dio un paso al frente. Seria. «Jovencita», dijo, «no entiendo tu actitud. Tu hermana te abrió su casa en un momento difícil, y así le pagas, negándote a contribuir. Eso no es lo que...». Intenté. Rogelio me cortó. «La verdad, desde que llegamos, hemos notado falta de agradecimiento», soltó. «Valeria mantiene esta casa preciosa, cocina, atiende, y tú nada más entras y sales como si fueras dueña». Sentí que me zumbaban los oídos. La pura idea, lo absurdo de que me estuvieran regañando por aprovecharme de Valeria en mi propia casa, me revolvió el estómago. Sin decir más, agarré los recibos y subí a mi cuarto. Cerré con llave. Me quedé de pie un momento, respirando duro.
Abajo se oían voces, murmullos, palabras subiendo y bajando. Me imaginé a Valeria llorando, a Lidia consolándola, a Rogelio indignado, todo en mi sala, en mi casa, con mi mesa, con mi vida. Cuando el hambre me empujó a bajar, el ambiente era hielo puro. Rogelio y Lidia casi ni me voltearon a ver. Valeria evitaba mis ojos. Diego era el único que se veía incómodo, moviendo la servilleta, intentando sacar tema y fracasando. En medio de esa tensión, Lidia aclaró la garganta. «Valeria, hija», dijo con esa voz de mamá que regaña sin gritar. «Mi papá siempre me enseñó que en una casa debe haber honestidad y respeto». «Claro, señora Lidia», respondió Valeria, dócil. «Por eso sentimos que tenemos que decir algo», continuó Lidia. Y me aventó una mirada directa. «No creemos que esté funcionando tener a tu hermana aquí. Está aprovechándose de tu hospitalidad, y su actitud está afectando la paz de tu hogar». Casi me atraganto con el agua. Rogelio asintió, firme. «Has sido más que generosa, pero llega un punto en el que tienes que poner primero a tu familia», dijo, y volteó a ver a Diego. «¿Verdad, hijo?». Diego murmuró algo que ni se entendió, sin levantar la mirada del plato. Lidia siguió, como si ya estuviera decidido. «Creemos que lo mejor es que Mariana busque otro lugar pronto». Y entonces miraron a Valeria, esperando su respuesta. Yo la observé con una curiosidad rara, como si de verdad quisiera saber si, por una vez, iba a decir la verdad, si iba a soltarlo. «Esta casa es de Mariana». Valeria dudó. Vi cómo sus ojos brincaban entre sus suegros y yo, como si estuviera midiendo qué le convenía más. Luego se enderezó, respiró hondo y me miró. «Mariana», dijo, con una firmeza que no le conocía, «creo que lo mejor es que empieces a empacar. Necesito que te vayas en 2 semanas». Se hizo un silencio tan pesado que hasta el reloj se oyó más. Rogelio y Lidia sintieron satisfechos. Diego volteó a ver a Valeria con la boca medio abierta, como si no creyera lo que acababa de decir. Valeria me sostenía la mirada, y en sus ojos había una súplica muda. «Sígueme el juego», me decía sin palabras, una última vez. Pero algo dentro de mí ya no regresó a su lugar. Era como si por fin se hubiera acabado un cable que me amarraba. Me puse de pie despacio, dejé la servilleta sobre la mesa, mi mesa, la de doña Leonor. Miré alrededor a esas personas que habían invadido mi casa como si fuera un hotel. «No», dije, bajito, «no creo que lo haga». La reacción fue inmediata. Lidia se quedó con la boca abierta. Rogelio se puso rojo, indignado. «¿Perdón?», soltó Lidia. «Esto no lo decides tú, jovencita». Me incliné hacia la mesa y puse las palmas sobre la madera, firme. «En realidad sí», dije, tranquila. «Aquí se decide lo que yo diga. Todos tienen 48 horas para empacar e irse. Y cuando digo todos, es todos». La cara de Valeria se descompuso. «Mariana, por favor», susurró. «¿Podemos hablar en privado?». «Ya no», respondí. «Ya estuvo de pláticas en privado. Valeria, se acabaron las mentiras». Volteé con Rogelio y Lidia. «Hay algo que tienen que saber. Yo dejé que Valeria y Diego se quedaran aquí por un tiempo porque dijeron que lo necesitaban. Pero esta casa es mía. Yo la heredé. Yo pago todo». Lidia me miró como si yo fuera una mentirosa. «Valeria», dijo, con la voz baja, peligrosa. «¿Eso es cierto?». Valeria se puso pálida, como si le hubiera bajado la presión. «Yo puedo explicar», balbuceó. Rogelio clavó la mirada en Diego. «Tú nos dijiste que esta era tu casa», dijo, despacio, cada palabra como golpe. «Nos paseaste como si fueras el dueño». Diego, por fin, habló. «Papá, estábamos intentando no quedar mal», soltó, derrotado. «Después de lo del negocio, no queríamos que supieran lo mal que estaba todo». Lo que siguió fue un caos. Lidia empezó a levantar la voz, reclamándole a Diego y a Valeria. Rogelio se sumó, más duro. Valeria lloraba. Trataba de justificarse. Decía que era por el bien de su matrimonio, que no quería que la vieran menos. Diego se agarró la cabeza con las manos y se quedó callado, como si ya no tuviera energía ni para defenderse.
Yo los vi desde mi lugar, con una calma rara. No era alegría, era más bien ese cansancio que ya se pasó de cansancio, hasta que me harté. Ya, dije fuerte, y golpeé la mesa con la mano lo suficiente para que los platos vibraran. Se callaron. De veras, continué. No me interesa su drama. Quiero que se vayan de mi casa. Lidia se puso de pie, juntando la poca dignidad que le quedaba, como quien se rehúsa a verse derrotada. Nos vamos en este momento, dijo. Nosotros no nos quedamos un minuto más con mentiras de por medio. Luego volteó a ver a Diego y a Valeria, con una mirada de hielo. Y ni se les ocurra correr con nosotros después de esta vergüenza. Rogelio no dijo mucho más. Tomó una de las maletas, Lidia la otra, y pidieron un coche. Se fueron con lo indispensable esa misma noche. La puerta se cerró con un golpe seco, definitivo. Apenas desaparecieron, Valeria explotó. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», gritó con la cara roja, temblando. «Arruinaste todo. Jamás nos van a perdonar». La miré, sin moverme. «¿Yo?», le dije, en voz baja. «Tú les mentiste, a ellos y a mí». Valeria se acercó, con las manos tensas. «Yo estaba desesperada», dijo, como si eso justificara todo. «La aprobación de ellos lo es todo para Diego. Sin ellos, no tenemos nada». «Eso no es asunto mío», contesté, ya sin temblor. «Tienen 48 horas. Y en serio, no quiero más visitas, más mentiras, ni un día más de esto». Valeria apretó los puños. «Siempre has estado celosa de mí», soltó, con veneno. «Siempre. No más porque doña Leonor te dejó esta casa. Me ardió, pero no como antes. Esta vez me dio claridad. Me dejó esta casa porque era mi abuela», le dije, «no la tuya. Y porque yo fui la que estuvo con ella, la que la visitaba, la que la cuidaba, la que se sentaba a escucharla. Tú solo aparecías cuando te convenía». «Eso no es cierto», chilló. «Sí lo es», respondí. «Y también es cierto que no has cambiado nada desde que éramos niñas. Sigues creyendo que todo se acomoda para ti, que las reglas no te aplican, que los demás tienen que doblarse para que tú quedes bien». Valeria quiso decir algo, pero yo ya no estaba para eso. «Ya estuvo, Valeria», dije. «Fuera de mi casa». Me di la vuelta y subí las escaleras. Entré a mi cuarto y cerré con llave. Afuera todavía se escuchaban sus gritos, pero sonaban lejos, como si por fin hubiera una pared real entre su caos y yo. Me temblaban las manos. Tenía adrenalina hasta en los huesos, y aún así me sentí tranquila. Por primera vez en mi vida, le había puesto un alto a mi hermana sin echarme para atrás. A la mañana siguiente, sonó mi celular. Era mi mamá, Mariana, dijo sin saludar, con esa mezcla de reproche y urgencia. «¿Qué está pasando?». «Valeria me habló anoche llorando, diciendo que la corriste a ella y a Diego, que no tienen a dónde ir». Me senté en la cama, apretándome el puente de la nariz. «Se pueden quedar contigo y con Roberto», contesté. «Tu departamento en Naucalpan no es tan chico como lo haces ver cuando te conviene». «Ese no es el punto», soltó mi mamá. «La familia ayuda a la familia. Tú sabes eso». Se me escapó una risa amarga. «¿Esa regla también aplica para Valeria?», pregunté, porque no hizo nada por mí desde que llegó. Al contrario, le mintió a sus suegros diciendo que esta casa era de ella, me dejó el trabajo de la casa, y luego intentó correrme cuando ellos lo sugirieron. Mi mamá suspiró, como si estuviera cansada antes de empezar. «Tu hermana me dijo que todo fue un malentendido», soltó, buscando suavizar, «que tú te pusiste muy dura y que ella solo quería que hubiera paz». «No, mamá. No hubo malentendido», respondí, más firme. «Escúchame por una vez sin correr a defenderla. Se quedaron aquí diciendo que era temporal. Invitaron gente sin pedirme permiso. Valeria fingió que era la dueña de la casa. Y cuando les pedí que ayudaran con los recibos, se negó y me echó la culpa enfrente de todos». Mi mamá se quedó callada un momento, como si por primera vez tuviera que pensar. «Bueno, yo estoy segura de que ella no quiso». «No me importa lo que quiso», la corté. «He sido más que generosa. Y me usaron. Tienen 48 horas. Y, mamá, de verdad, si lo único que vas a hacer es justificarla como siempre,
Prefiero que no me llames. Estoy cansada de ser la responsable a la que nunca le toca consideración. Colgué antes de que pudiera responder. Me sorprendió lo bien que se sintió. No bonito, no feliz, solo, limpio, como respirar sin algo atorado. Valeria y Diego se fueron antes de que se cumpliera el plazo. Ese mismo día empezaron a mover sus cosas y al día siguiente por la tarde ya no quedaba nada de ellos aquí. No se despidieron, solo se fueron, con sus maletas y su silencio. En las semanas siguientes me enteré por conocidos en común que Valeria ya no hablaba con sus suegros, que Lidia y Rogelio le dijeron que no era bienvenida en su casa después del engaño. Mi mamá me llamó varias veces. Los mensajes de voz fueron cambiando con el tiempo. Primero exigía que yo me disculpara. Luego intentaba, incómoda, proponer una comida para arreglar las cosas. Yo los borré todos. 3 meses después, mi casa volvió a ser mi casa. Los recibos regresaron a lo normal. La tranquilidad dejó de sentirse como algo prestado. Mis viajes de trabajo volvieron a ser parte de mi vida, no mi escondite. Pinté el cuarto azul, moví muebles y lo convertí en oficina para cuando trabajaba desde casa. Un espacio que no era para alguien más, sino para mí. A veces, al atardecer, me siento en la banca de la terraza que tanto le gustaba a doña Leonor. Veo cómo baja el sol sobre la calle, cómo se calma el ruido del barrio, y siento una paz que antes no conocía. Esta casa no es solo una casa, es mi refugio, mi herencia, mi hogar. Y por fin, es solo mío, otra vez.